Buen día, chicos. Buen día, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la última unidad de aprendizaje, ¿ya? Con la última unidad del semestre. Es un poquito larguita, pero es interesante. Vamos a hablar acerca de las prótesis combinadas, ¿ya? Empezamos con una pequeña introducción. Y decimos que las construcciones estéticas, la conservación y la estabilización a largo plazo de la dentición remanente, acompañadas de una reducción de la carga de apoyo sobre el tegumento, garantizan la satisfacción del paciente y del odontólogo. La elección de los elementos de anclaje se basa principalmente en los pilares existentes y en el criterio del odontólogo. Pero también viene determinada por aspectos técnicos y decisiones relativas al costo. Así es razonable considerar el cambio desde las conexiones complicadas, conectores, cerrojos, articulaciones, a los sistemas de corona telescópica de fácil implementación. Entonces, cuando hablamos acerca de nuestras prótesis combinadas, volvemos a hablar de lo mismo que tratamos de conseguir siempre en prótesis, ya sea fija o removible. Que tenemos que tener unas prótesis estéticas, conservadoras y con estabilización a largo plazo de la dentición remanente, es decir, de los dientes que todavía nos quedan en boca y que tenemos que proteger y cuidar. Esta elección de los diferentes tipos de tratamiento que nosotros vamos a realizar van a estar dadas principalmente por los pilares que vamos a elegir y de acuerdo al criterio del odontólogo que esté realizando el tratamiento, ¿eh? Pero no solamente eso es importante, sino que también va a estar determinado por los aspectos técnicos y decisiones relativas al costo. No nos olvidemos que nosotros a nuestro paciente tenemos que darle diferentes tipos de opciones eh, según el tratamiento que nosotros queramos elegir. Le damos diferentes opciones al paciente para que él pueda elegir. Según el tratamiento, según la duración del tratamiento que realicemos y según el costo que éste tenga. En pacientes desdentados principalmente nosotros le podemos dar diferentes opciones y ir elevando los costos, ¿no? O sea, nos va a salir mucho más barato una prótesis removible, posteriormente un puente y después le podemos ir hablando de implantes, ¿verdad? Y es el paciente también a veces el que va a decidir. Las prótesis combinadas sirven para unir un tramo fijo cementado en boca, por ejemplo, un puente de cerámica, usualmente se utiliza como puente el grupo de dientes anterior, con un tramo removible metálico, como es el caso más usual, un esqueleto. Entonces, cuando hablamos de prótesis combinada, es cuando vamos a poder unir un tramo fijo cementado, como ser un puente, que va a venir unido a un tramo removible metálico, como ser el que vemos ahí en la imagen, una prótesis de cromo cubano. Para hacer este tipo de prótesis, utilizamos los denominados ataches o anclajes dentales. ¿Qué es el atache? El atache es un conector de precisión formado por dos o más partes, normalmente un macho y una hembra, que una vez posicionados encajan perfectamente al momento de unirse con nuestra prótesis removible. La utilización de un atache se plantea en el momento en que el paciente debe ser tratado con una prótesis parcial removible y la estética es fundamental.
Entonces, el principal inconveniente que presentan los ataches es que complican y encarecen el tratamiento. Habrá más fases en la confección de la prótesis y sabemos que cada fase adicional puede generar un error y el encarecimiento radica en el sobrecoste del propio atache y en la necesidad de realizar una corona, dos o más, según el caso, para los dientes pilares que le darán soporte a esta prótesis. Uno de los problemas, uno de los conflictos que más tenemos en el momento de realizar nuestras prótesis parciales removibles son los ganchitos. Son esos ganchos que se ven, esos retenedores, ¿no es cierto? Que abrazan a los dientes pilares por el sector cervical y vestibular, digamos, en estas piezas dentales pilares, ¿no? Entonces, muchos de nuestros pacientes no quieren eso, precisamente se resisten a tener una prótesis parcial precisamente por los ganchitos. Lo primero que te dicen es, por favor, hágame, doctor, una plaquita, pero que no tenga los ganchitos. Pero ¿y cómo le vamos a dar nosotros retención a nuestra prótesis sin confeccionar los ganchitos, ¿no ven? Entonces, esta es una opción buena y súper estética, digamos, ¿no ven? Que, como dice aquí, se nos plantea al momento de tener este tipo de pacientes. ¿Han visto ustedes alguna vez o conocen acerca de los ataches? ¿Alguno de ustedes? ¿O ya han avanzado anteriormente? No, doctor, no avanzamos, pero sí hay conocimiento. Ya, perfecto. Entonces, eh, esta es una opción muy importante. Como vemos ahí en la imagen, como hablamos nosotros de prótesis combinada, lo primero que hacemos es evaluar y confeccionar, como por ejemplo ahí en el sector anterior, en el antero superior, ¿no? No se fijen en el inferior está un desastre. Pero en el sector antero superior, lo primero que se realiza es un cierto número de coronas o puentes que se van a realizar en el sector anterior, ¿ya? Posteriormente, en las piezas que vamos a elegir como pilares, vamos a confeccionar cierto tipo de ataches, que hay variedad de ataches, diferentes tipos, ¿ya? Y los ataches no son más que son como si fueran unos botones, digamos, ¿no? Que van a ir encajados a nuestra prótesis parcial removible, precisamente para eliminar ese tipo de ganchitos. Una de las complicaciones para realizar nuestros ataches eh, entre prótesis fijas y removibles es que tiene más fases de confección, digamos, ¿no? O sea, más que las que conocemos. Por ejemplo, cuando hacemos una removible, simplemente tomamos impresión, nos mandan la esquelética, probamos dos rodetes, el enfilado y listo, ¿no? Pero aquí, al momento de realizar nuestras prótesis combinadas, nuestro tratamiento tiene muchas más fases al momento de confeccionar. Y esto aumenta también el costo de nuestro trabajo. Entonces, esas serían de las principales dificultades, digamos, principalmente para el paciente, ¿no? O sea, un poco le rehuye, digamos, ustedes saben, a los costos elevados. Y estos tratamientos tienen costos un poco más elevados, ¿no? Entonces, siendo más claros, hablamos de la definición acerca de los ataches. Principalmente atache viene de la palabra attachment, ¿eh? Que significa ligaduras. Pero decimos que es un dispositivo mecánico en que una de sus partes se fija a los pilares de anclaje y otra a una prótesis fija o removible para estabilizarla y o retenerla. Entonces, ahí está, dicho de manera más sencilla y para que todos entendamos qué son los ataches. Es un dispositivo mecánico
en que una de sus partes se fija a los pilares, que es esta de aquí. Este es el pilar. Y esta es una de las partes que se fija a los pilares de anclaje. Ahí está. Y la otra a una prótesis fija o removible para estabilizarla y o retenerla. Entonces, esta sería la parte que se une al pilar y la otra que va a venir unida a la prótesis fija o removible para retenerla y o estabilizarla. ¿Ya? Puede ser este en el pilar y este en la prótesis que viene, o al revés. Esta también puede venir a la pieza pilar y el otro a la prótesis fija o removible. Entonces, ¿qué partes tienen nuestros ataches? Que son esa forma que ustedes ven aquí en la imagen. Es una de las más comunes y una de las más conocidas, más utilizadas también, ¿no ven? Entonces, ¿qué partes tiene? Se conforma de dos partes iguales, pero inversas, que se relacionan en toda su extensión. Consta de una parte positiva interna, Patrix, que también se lo denomina macho, que es este de aquí, Patrix o macho, o positiva o interna. Esos cuatro nombres tienen, ¿no? Y de una parte negativa externa, matrix o hembra. ¿Ve? Entonces tiene esas partes, digamos. Por estas partes están compuestos nuestros ataches. Que es la parte positiva, interna porque va a venir adentro, también llamado patrix o macho. Y una parte negativa externa porque es la que recubre, digamos, por eso externa, matrix o hembra. La parte externa o matrix es un aditamento que puede ser incluido en la cofia o corona al cementar. La parte interna o patrix se encuentra en la parte de desmontable del dispositivo protésico, o sea, puede ser en la fija o removible, ¿no ven? Y existen otros tipos de ataches donde la situación es inversa. Por eso les decía, generalmente la parte hembra viene en nuestros dientes pilares, digamos, ¿no? Y la parte macho viene en la prótesis removible o en la prótesis fija. Pero en algunas ocasiones es al revés, como podemos ver aquí. Miren, en el pilar está la parte macho y va a venir apoyada la parte hembra, digamos, en nuestra prótesis removible. Puede ser al revés y según los casos también se evalúa y se coloca de diferente manera. Pero principalmente esas son las partes, ¿ya? Ahora, las aplicaciones. ¿Cuándo vamos a utilizar nuestras prótesis mixtas o combinadas por medio de estos ataches? Vamos a utilizarlas en prótesis fija. Como ven la imagen de aquí arriba a la izquierda. En prótesis fija. Lo utilizamos principalmente, vamos a utilizar principalmente estos ataches en prótesis fija cuando tengamos puentes demasiado extensos o con demasiadas piezas dentales. También lo vamos a utilizar en casos de que nosotros tengamos pilares intermedios en estas prótesis fijas, ¿ya? Por decirles, aquí tenemos como pilar este primer molar, el primer molar. Como póntico tenemos el segundo premolar. Pero aquí tenemos un pilar intermedio y adelante de este premolar tenemos otro póntico, digamos. Un ejemplo. ¿Ven? Entonces, nuestras fuerzas oclusales van a venir principalmente sobre nuestro pilar intermedio. No van a venir ni sobre nuestro póntico, ni sobre nuestros pilares
externas, digamos. Va a venir la fuerza oclusal sobre nuestro pilar intermedio. Lo que va a hacer estas fuerzas oclusales es que va a actuar como el sistema de Fulcro, ¿no? Que ustedes conocen. Que a un principio nuestra prótesis va a estar muy bonita, muy bien adaptada, digamos, pero con el pasar del tiempo, las mismas fuerzas que ejercemos nosotros al momento de masticar van a desestabilizar nuestro puente y van a terminar retirándolo de boca. Lo mismo pasa cuando tenemos puentes con extensiones demasiado largas y mucho más con pilares intermedios. Entonces, en ese momento nosotros tomamos la elección de realizar prótesis fija con uniones, pero que no sean fijas, ¿me entienden? Por medio de ataches. ¿Para qué? Para permitirle cierto tipo de flexibilidad al momento de la masticación a nuestros puentes. Entonces, en esos momentos nosotros utilizamos este tipo de ataches con el sistema macho-hembra para precisamente mantener por más tiempo nuestros puentes en boca. Utilizamos también en prótesis parciales removibles, como vemos en la imagen de la derecha. Prótesis mixtas o combinadas. ¿Por qué? Porque utilizamos primero un puente fijo en el sector anterior y estamos utilizando el sistema de ataches macho-hembra para unirnos a una prótesis cromocabalto por parcial removible, como vemos aquí en la imagen. Precisamente por aspectos estéticos, qué sé yo, donde vamos a eliminar ya las prótesis, los ganchitos que se ven principalmente en el sector anterior. En el sector posterior, qué sé yo, en palatino, igual, podemos dejar todavía algunos ganchos y otros retos. Pero por razones estéticas eliminamos del sector vestibular cervical nuestros ganchos o retinadores. Pero combinamos prótesis fija con la removible, ¿no es cierto? También la vamos a usar en sobredentaduras, que son muy parecidas a la imagen que tenemos aquí abajo a la izquierda, donde utilizamos como piezas pilares muchas veces a nuestros restos radiculares. Raíces que están en muy buenas condiciones, con raíces largas, muy bien sostenidas, que no tengan enfermedad periodontal, que no tengan movilidad, que no tengan caries dentales. Entonces, utilizamos como pilares nuestras raíces que están en boca todavía, a las cuales les vamos a confeccionar nuestros ataches, como pueden ver ustedes, principalmente en forma de bolita, ¿verdad? Que no podemos ver aquí todavía, pero es así. Utilizamos entonces piezas que tenemos remanentes en boca para confeccionar nuestros pilares a forma de ataches, que pueden ser internos o externos. Eso ya vamos a ir viendo poco a poco. También utilizamos este sistema de ataches y de prótesis combinadas en implantes, ¿no? Principalmente cuando tenemos una boca totalmente desdentada y nuestro paciente, digamos, en la arcada superior, como se puede ver en la imagen, no se va a hacer, digamos, 15 implantes, 14 implantes o 16 implantes, digamos, para poder completar su dentadura, digamos, ¿no ven? Entonces, utilizamos implantes, como en este caso 4 implantes, para sostener nuestra prótesis total, en este caso removible, por medio de ataches. Aquí como pueden ver en la imagen. Podemos confeccionar también de esa manera. Biomecánica. ¿Qué es la biomecánica? Evalúa y estudia las fuerzas aplicadas sobre las piezas dentales y mucosa con ataches.
Esta debe estar orientada a los principios físicos de la prótesis: soporte, retención y estabilidad, puesto que están expuestos a fuerzas de tracción, presión, empuje horizontal, vertical y movimiento de rotación. Cuando hablamos de biomecánica o fuerzas biomecánicas también podríamos decir, es la parte en que se evalúa y se estudia las diferentes fuerzas que van a recibir nuestras piezas dentales, como ser principalmente nuestras piezas que vamos a elegir como pilares, y la mucosa con diferentes ataches, ¿ya? Debe estar orientada a soportar los principios físicos de la prótesis. ¿Cuáles son los tres principios principales, los tres principios físicos principales que nosotros tenemos en prótesis fija, removible o en odontología en general, porque no digamos, ¿no? Soporte, retención y estabilidad. Apréndanse muy bien esos tres, que son los tres principios básicos para nuestras prótesis. Soporte. Cuando hablamos de soporte, basándonos en esta pieza pilar que vemos aquí con un atache, entonces, soporte. Cuando nos referimos a soporte, nos referimos a que esta pieza dental tiene que soportar diferentes cargas oclusales, diferentes tipos de fuerzas que van a empujar nuestra pieza pilar, si quieren llamarlo, hacia el ápice, hacia adentro, digamos. Esas fuerzas que vienen de arriba hacia abajo, en este caso, son las que tiene que soportar nuestra pieza pilar. ¿Ya? Y vamos a soportar en este caso de los ataches por medio de este mecanismo. Por medio del mecanismo de los ataches, tenemos que soportar las cargas oclusales que van a ejercer tanto la mordida de nuestro paciente como la prótesis parcial que vamos a colocar, parcial o fija que vamos a colocar en este pilar. Retención. Cuando hablamos de retención es lo contrario. Las fuerzas que va a recibir nuestro pilar para que nuestra prótesis que va a venir unida aquí, nuestra prótesis parcial, removible o nuestra prótesis fija, no salga hacia el exterior ya también, es decir, hacia oclusal, hacia incisal, digamos. Entonces, la retención es para que soporte ese tipo de fuerzas que van a tratar de desalojar nuestra prótesis. Y estabilidad que va a estar dado principalmente por estas paredes laterales, que evita que nuestra prótesis se desestabilice de forma lateral, ¿ya? Entonces el soporte recibe las cargas oclusales hacia el ápice, digamos, de nuestras piezas. La retención que evita que se desalojen nuestras prótesis hacia oclusal. Y estabilidad que permite la estabilidad, si se quiere decir, de nuestras prótesis que van a estar unidas por medio de estos ataches de manera lateral. Esos son los tres principios físicos básicos de cualquier prótesis que se tienen que mantener. Puesto que estos pilares, digamos, dice aquí, están expuestos a diferentes tipos de fuerzas, como ser tracción, presión, empuje horizontal, vertical y movimientos de rotación. Esas son todas las fuerzas que tienen que recibir y que tienen que resistir nuestras piezas remanentes en boca que están utilizándose principalmente como piezas pilares con mecanismos de anclajes o ataches. Cada elemento de la prótesis parcial removible tiene que llevar a cabo su función sin perjudicar las estructuras remanentes de la boca. También seguimos hablando de biomecánica, ¿no ven? Los retenedores también deben ser capaces de ello, sobre todo en los extremos libres, donde hay mayor riesgo de transmitir fuerzas torsionales
a los dientes pilares. Desde el punto de vista de la biomecánica, podemos dividir las prótesis mixtas en dos tipos, dentosoportadas y dentomucosoportadas. Entonces, aquí estábamos hablando de la biomecánica principalmente en casos de prótesis fija con prótesis fija, pero también nos sirve para prótesis fija removible. Pero aquí hablamos netamente de las prótesis mixtas o combinadas entre prótesis fija y prótesis parciales removibles. Hablando desde el punto biomecánico, igual hablamos del riesgo de la transmisión de fuerzas que tenemos al momento de colocar este tipo de prótesis. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista biomecánico, en este tipo de prótesis las vamos a dividir entre dentosoportadas, cuando tenemos una prótesis fija en el sector anterior, tenemos dos ataches, nuestra prótesis parcial, pero tenemos dientes remanentes en el sector posterior. Entonces, nuestra prótesis va a ser dentosoportada. Y dentomucosoportada, ¿por qué? Porque en estos casos donde no tenemos piezas dentarias en el sector posterior que nos puedan servir también como anclajes, qué sé yo, ¿no? Que puedan ayudar en la retención y en la estabilidad de nuestras prótesis. Si se fijan bien, aquí en la dentosoportada tenemos el tipo de atache macho-hembra donde la parte hembra está en las piezas pilares. ¿Ven? Y en esta otra, en la dentomucosoportada, tenemos otro tipo de ataches, donde la parte macho está más bien en los pilares. Como podemos ver aquí más claramente. En prótesis intercalar utilizaremos ataches rígidos, como ven aquí. ¿Ven? Ataches rígidos, estos son los rígidos. ¿Por qué? Porque solamente permiten movimiento, ¿cómo les explicaría? Digamos, en las dentomucosoportadas, en las dentosoportadas, cuando tenemos piezas dentarias posteriores, utilizamos mayormente este tipo de ataches. ¿Por qué? Porque como son quien tienen el soporte de las piezas posteriores, van a sufrir simplemente movimientos de tracción, digamos, ¿no? O sea, no van a tener tanto movimientos de lateralidad porque van a estar más estables, digamos. En cambio, en las prótesis donde tenemos extremos libres, utilizaremos ataches resilientes, como son estos, donde en la pieza pilar vamos a utilizar la parte macho y este de aquí vamos a utilizar en la prótesis parcial removible. Principalmente porque estos que no tienen piezas dentarias posteriores van a tener diferentes tipos de movimientos y cargas oclusales, inclusive movimientos de lateralidad que nosotros realizamos al momento de realizar la función que es la masticación, ¿no? Entonces, como que tiene que tener mayor movilidad nuestra prótesis. Porque si tenemos prótesis demasiado rígidas, tarde o temprano se va a terminar fracturando nuestro tache o nuestra pieza pilar, ¿no ven? Entonces, nosotros le damos mayor movilidad. ¿Por qué? Porque la que no es la dentomucosoportada, digamos, tiene que tener mayor flexibilidad, si ustedes quieren, hacia diferentes lugares. En cambio, la que tiene piezas posteriores donde agarrarse, simplemente va a tener movimientos de tracción, digamos, y de empuje. No va a tener tantos movimientos de lateralidad porque se está soportando con otras piezas dentarias. Funciones. ¿Cuáles son las principales funciones, especialmente en este tipo de modelo de ataches? ¿Ya?
Transmitir fuerzas oclusales de la parte macho a la hembra. Ya les había dicho hace un momento que tienen que tener esta principal función de transmitir las fuerzas oclusales de la parte macho a la parte hembra. Es decir, que en este caso la parte macho va a estar ubicada en nuestra prótesis parcial, digamos, removible, que va a ingresar a la parte hembra y entonces esta parte hembra tiene que resistir las fuerzas oclusales al momento de realizar nuestra función. Transmitir fuerzas laterales a las paredes que son paralelas entre parte macho y la parte hembra. Entonces, aparte de transmitir nuestras fuerzas oclusales de empuje, tenemos que también transmitir las fuerzas laterales a las paredes. O sea, movimientos de lateralidad van a ser sostenidos por estos ataches por medio de las paredes de la parte hembra, sosteniendo a la parte macho. Absorción primaria de las cargas a través de fuerzas friccionales en contacto con la parte macho y hembra. Absorbemos principalmente los diferentes tipos de fuerzas que intenten desalojar nuestra prótesis de boca por medio de la fricción, ¿ya? Por medio de la fricción que debe tener entre la parte macho con la parte hembra. Por eso es que nosotros, al momento de hablar de retención, muchas veces en prótesis fijas, si se dan cuenta, nosotros no pulimos la parte de nuestros pilares, digamos, ¿no? ¿Por qué no se pulen los pilares? Precisamente no se pulen porque al pulir nosotros eliminaríamos bastante la retención que deben tener este tipo de preparaciones. Entonces pasa lo mismo con los ataches. No se tienen que pulir los ataches, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para principalmente aumentarle la retención a estos por medio de la fricción que van a tener entre la parte macho y la parte hembra. Principalmente para aumentar la retención, como les he dicho. Esas son las funciones que deben tener los ataches. Permitir las fuerzas oclusales, transmitir fuerzas laterales y la absorción primaria de la carga a través de la fricción. Clasificación. Los ataches pueden clasificarse de acuerdo a diferentes factores. Por su método de fabricación, de acuerdo al sistema de retención empleado en el sistema, por el tipo de función que realizan y por su localización. Vamos a tener nosotros diferentes formas de ataches. Esta que es el más conocido que vamos a utilizar bastante. Esta que es inclusive por medio de imanes. Este es en forma de bolita, pero que los vamos a ir clasificando más detenidamente en nuestra siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Interesante, ¿no? Es como que una opción más para nuestras prótesis. Entonces, con ustedes ya me queda un minuto nomás ya. Nos vemos el siguiente jueves a las 8:15. ¿Ya? Está bien, doctor. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Una cosa, Hasta luego, Hasta doctor. luego, una cosa, doctor. no se olviden. Hay un cuestionario que tienen que hacer de las dos últimas unidades que hemos hecho en prótesis fija e irremovible. Hay un cuestionario y un pequeño mapa conceptual. Súper resumido el mapa conceptual. No hagan gran cosa, digamos, ¿ya? Para la plataforma, las dos cosas. Y el cuestionario también está súper sencillo. Son 5 preguntitas que pueden hacerlo en 5 minutos. Vayan a la plataforma y hagan. ¿Ya? Ya, Está doctor. bien, doctor.
Listo, chicos. Nos vemos. Feliz inicio de semana. Ay, hasta luego, doctor. Hasta luego.